Para quienes tenemos la posibilidad de pasarla bien, más o menos bien, respecto de lo material, es atractivo que este sea un país políticamente apasionante, con tantas dosis de imprevisibilidad, de lucha, de idas y vueltas, de eso del empate recurrente entre unos proyectos y otros. Pasa que asimismo a veces se necesitaría, no digamos que parecerse a un sistema nórdico, pero sí tener algunas instancias de reposo, lo cual evidentemente no se puede, ni en perspectiva. Y estos últimos días, ahora mismo, no se cansan de ratificarlo. De las medidas anunciadas ayer, vamos a hablar económicas dentro de un rato. Por ahora, y hablando de la semana, permítanme que con algunos agregados, la parte inicial de esta editorialización sea con lo que escribió uno al muy poco rato de conocerse lo resuelto por la Corte acerca del choque de jurisdicciones y alcances constitucionales entre nación y ciudad en torno del manejo de la pandemia. Porque a través del dictamen nos enteramos, me parece que esto excede aquí a Cava, de que a Buenos Aires le corresponde asegurar la educación de sus habitantes, así como la modalidad de esa educación, por encima de toda emergencia o catástrofe sanitaria. Y también nos desayunamos con que es aquí como dice Mario Weinfeld, en Kafkalandia, es clave que el AMBA, el ámbito metropolitano de Buenos Aires, no existe. Así lo estipulan los términos del federalismo constitucional, que según la Corte, en verba práctica, no es una región, la Cava. A efectos jurídicos es una ensoñación geográfica. Esto de que alrededor de 15 millones de personas, más o menos, entre ciudad y conurbano, entre las que diariamente se intercambia trabajo, lugares, transporte público, no existen, no son. Son un ente, diría Videla. Pero, primero y último, la novedad es que la Corte advierte que su definición debe aplicarse a casos futuros. De manera que si llega a haber el colapso ya casi vigente del sistema de salud de la región, que no existe, esta ciudad, podrá mantener su autonomía decisoria al margen de cualquier medida de un gobierno nacional que, enseña la Corte, está pintado. Por eso decimos, lo de la sensación de impotencia que es abrumadora, porque ni tan, comillas, apenas se puede salir a estamparles en las calles que no se la van a llevar de arriba, cuando en rigor ese dato es el determinante, porque también decíamos, se animan a hacer esto, decíamos y particularmente subrayamos, se animan a hacer esto porque saben perfectamente que la respuesta movilizatoria está vedada. Por eso preguntábamos si alguien cree con seriedad que procederían así si tuvieran la amenaza de un contraataque callejero inolvidable, como el que los hizo retroceder cuando el 2-1 a favor de los genocidas. Y por último, casi por último, decíamos y subrayamos que eso es lo diagnóstico, que de todos modos sirve para recordarnos que los pocos somos muchos. Y que en el recetario no pareciera haber otra fórmula que acumular convicción
en cada espacio que se pueda. Confrontar con ayuda económica, algo de eso anoche o a la tardecita se anunció. Una ayuda que haga sentir en los bolsillos populares la necesidad de ratificar confianza en este experimento enquilombado que gobierna, en el rincón que le deja el Poder Judicial. Comunicarlo como se debe, afectar intereses concretos de alguna manera que pueda ser más efectiva que declamatoria. No está habiendo un relato esperanzador de ofensiva, digamos. Y a la vez es irrefutable lo complicadísimo de establecerlo en medio de una pandemia desgarradora. Culminamos afirmando en eso que escribíamos que putear a Alberto porque corre riesgo de Alfonsín, reclamar comprensiblemente destemplados que hagan algo, trazar soluciones mágicas, como si se dispusiera de soviets organizados en etapa revolucionaria, no es más que un cúmulo de descargas emocionales, que igual corresponde, también dijimos, porque lo único que falta es regalarles desánimo, que es justamente lo que quieren. Pasados algunos días desde este episodio, asimiladas opiniones varias y producida cierta contestación oficial al mandoble de los cortesanos, nos parece que corresponde el intento de profundizar en cuáles son las herramientas de que dispone o dispondría el Estado en una escena pandémica, porque no hay que cansarse de reiterarlo, para aquello de afectar intereses de minorías en función de las necesidades mayoritarias. A ver, ¿qué tiene el Estado? ¿Qué fuerza física tiene? Si es por el fallo de la Corte, el gobierno respondió a través de una imagen de unidad que congregó al presidente, a Cristina, a Massa, a Kicillof. Y eso estuvo objetivamente muy bien, per se, y porque de yapa sirvió para licuar el escandalete Guzmán, Basualdo, tarifas energéticas, costos de ajuste a cargo de quiénes, que el gobierno se infligió sin más injerencia que la de sí mismo, en otro de sus ya típicos enredos o sismos de falta de coordinación comunicacional, para ser benévolos. El problema, o la advertencia, es que a esa foto priorizadora de la unidad debe ponérsele política, en su sentido de gesto y o medidas que empujen, sin un entusiasmo, al menos sensación de autoridad. Este es un tema que lo empieza a recorrer, a adherentes, militancia, votantes y expectantes del Frente de Todos, en voz todavía baja, porque fuera de los enojados dispersos que mascullan en las redes y que cómodamente dibujan un pueblo levantisco dispuesto a enfrentarse contra lo que viniere, hay preocupación. Por eso de la sensación, perdón lo cacofónico, de la sensación de falta de autoridad. Lo de cuáles herramientas efectivas, inmediatas tiene el gobierno, el Estado, para generar consecuencias concretas y no solo la impresión de épica confrontativa
y que nos parece determinante, salvo que, en vez de discutir cómo se disputa el poder, el asunto consiste en poetizar sobre quienes tienen las cosas más largas. Por ejemplo, el aporte solidario de un puñado de ricos dio resultado. Esa es una medida efectiva. Pero también para ejemplificar, y no son precisamente casos menores, si lo que se decidiera frente a la emergencia estructural de restricción externa, la histórica falta de dólares para sostener recuperación económica, porque somos un país dependiente, más lo que se debe. Si lo que se decidiera es perjudicar, afectar renta exportadora agropecuaria, aumentando retenciones. Y si el campo contraatacara sentándose sobre sus silobolsas, como ya lo han hecho, reteniendo despachos de granos, ¿cómo y con quiénes se hace para obligar a que liquiden sus tenencias? Si se trata, como debe tratarse, o debiera tratarse, de controlar o directamente estatizar la denominada hidrovía paranaense, porque se fuga por allí una cifra abrumadora de divisas, y eso cuenta con el crecimiento de la conciencia política, gracias a la prédica, a la acción de gente como Mempo Giardinelli, Jorge Tayana. Tan claro está el tiempo de implementación que llevaría en armado logístico. Y sobre todo, de vuelta, ¿con qué fuerzas físicas se enfrentaría la contraofensiva? ¿Y con cuáles otras medidas se reemplazarían las divisas imprescindibles que dejaran de proveerse circunstancialmente, aun cuando las actuales provengan de esquilmar al Estado, pero a la par de surtirlo de ellas, para que reparta, gracias a Dios, imaginemos con Macri, ¿no? Para que reparta con algún criterio asistencial para los más desprotegidos. Por ejemplo, en el palo progre, que es mucho, está el grado de indignación con las brutalidades de la llamada prensa hegemónica, que se reclama ley de medios ya, con dirección defensiva o equilibradora de fuerzas. Y eso es estimulante porque revela o nos recuerda que la batalla legal la habrán ganado Clarín y compañía, pero la cultural quedó en pelea. Porque ya, comillas, nadie se llama engaño sobre cómo operan los medios de comunicación convencionales y aledaños. Sin embargo, por eso hablamos de pensar en lo efectivo. ¿Qué fantasía rige? Que se aprieta un botón y aparece de la nada un decreto o una mayoría parlamentaria que, también de la nada, provoca el surgimiento de nuevos medios dispuestos, capacitados y con solvencia económica para enfrentar al aparato dominante. Dicho nueva pero insistentemente porque no se tiene a mano las respuestas. Es seguro que las preguntas son algunas de esas. Y también sería seguro que el gobierno, así como no tiene que prenderse en provocaciones de inmediatistas, por si no fuera poco con la bestialidad o las bestialidades corporativo-mediáticas, debe generar algún hecho, algunos hechos, que lo reinstalen en esa ofensiva de la que parece carecer. No es que no haga nada. Lo agarró la pandemia. Van llegando vacunas. Controla desbordes sociales muchísimo mejor que algunos pares de la región. Encima lidia con una deuda externa
catastrófica y es una coalición complicada que sirvió para articular quitarse la pesadilla. Pero sí, está bien, no alcanza y no es cuestión de que sea justo o injusto, sino de los tiempos que imponen sufrimientos reales y operados, las dos cosas. Por eso la invitación es a pensar, sin tampoco incurrir en demoras insondables, pero sí con responsabilidad política, para vestirse despacio porque se está apurado, de qué manera herramentística, concreta, con cuál relato, con qué figuras, se responde a esta avanzada de la derecha que, mucho cuidado, ya ni siquiera tiene el pudor de definirse como tal. Un amigo me recordaba un posteo que circuló hace unos años entre medio de la derrota electoral y la entronización de Macri, que decía: hay que hacer un estudio sociológico y psicológico sobre la gente que vive como clase media, media baja, se indigna como rico, escribe como politólogo, responde como apolítico, cobra como empleado, discute como dueño, postea como budista y contesta como Violencia Rivas. Hay que gobernar eso, ¿eh?